El dormitorio, historia y evolución. El dormitorio es un espacio que ha acompañado al ser humano desde el inicio de la civilización. Pero, ¿cómo ha evolucionado este lugar íntimo a lo largo de la historia? En su libro Todo sobre la casa, la española Anna Chu nos lleva de la mano por un viaje fascinante a través del tiempo, explorando cómo el dormitorio ha pasado de ser un espacio compartido a convertirse en un refugio personal. Hoy nos sumergimos en su relato para descubrir la historia del dormitorio y su significado en nuestras vidas. ¿Sabías que anteriormente las camas eran un símbolo de estatus social? Las más lujosas podían estar adornadas con finos bordados y en ocasiones con oro y plata. Los materiales más usados en los colchones era paja, lana, plumas o heno, los cuales eran un poco rudimentarios, lo que hacía que las personas durmieran con más capas de ropa. En muchas casas de la época las camas no eran un espacio privado, sino que varias personas y a veces incluso varias generaciones compartían la misma cama. Esto era especialmente común en las clases bajas, donde las camas eran costosas y se aprovechaban al máximo. En la actualidad las personas están eligiendo muebles y decoraciones que reflejan su estilo personal, desde muebles multifuncionales hasta detalles decorativos que crean un ambiente acogedor y único. Muchos dormitorios cuentan con tecnología como luces inteligentes, termostatos controlados por voz, altavoces inteligentes o incluso camas ajustables para mejorar la comodidad. Además de la tecnología, también hay una mayor preferencia por productos ecológicos como muebles de materiales reciclados o textiles orgánicos. Las tribus cazadoras-recolectoras prepararon camas a base de hierbas y cenizas, esto bajo la necesidad de tener un lugar de descanso para el ser humano. La historia del dormitorio está estrechamente ligada a la evolución de la cama. En la antigüedad, más que una habitación separada, el lugar de descanso se integraba con otros espacios de la vivienda. En Egipto, las camas eran ligeras y elevadas para aislarse del frío y el calor. Se construían con troncos y cuero, y los más adinerados las decoraban con oro y marfil. Para evitar deformar los peinados, usaban apoyacabezas de madera o alabastro. En Grecia, el dormitorio se ubicaba dentro del megarón, la sala central de la casa. Los muebles eran livianos y plegables, reflejando el nomadismo de la época. La habitación de Penélope en la Odisea muestra un ejemplo de la privacidad incipiente, puesto que estaba en una terraza y solo se accedía por una escalera exterior. Los romanos llevaban la comodidad a otro nivel. Sus dormitorios, llamados cubícula, eran pequeñas alcobas cerradas con cortinas. En las casas más grandes habían dormitorios de huéspedes y calefacción subterránea. Las camas hechas de madera, bronce y marfil se complementaban con colchones de paja, serrín o plumas y cubrecamas de seda. A pesar de esa innovación, la ventilación era mínima y la privacidad aún no era una prioridad. En la Edad Media, la mayoría de la población dormía en una única sala junto a los familiares, criados y hasta animales, priorizando el calor y la seguridad sobre la privacidad. Solo en los monasterios y en la corte comenzó a surgir la idea de dormitorios separados, aunque con pocos muebles. La cama elevada se mantenía como una solución práctica para evitar la humedad y las corrientes de aire. El tiempo da vuelta a las costumbres. Hasta finales del siglo XVIII, compartir habitación con desconocidos no se consideraba inmoral ni incómodo. Con el tiempo, la necesidad de privacidad llevó a un cambio significativo. Aparecieron soluciones prácticas como las camas plegables y sistemas de ventilación como el tubo de Tobin, aunque su éxito fue limitado. En el siglo XIX creció el interés por la decoración doméstica, especialmente entre las mujeres. La producción industrial de muebles facilitó el hágalo usted mismo. Los dormitorios se convirtieron en espacios multifuncionales para aseo, lectura, escritura y recibir a las visitas. La emancipación femenina y el desplazamiento a las ciudades llevaron al alquiler de habitaciones amobladas, combinando salas de estar y dormitorios. A principios del siglo XX, movimientos como el Arts and Crafts, Artes y Oficios, y la Secesión Vienesa, que hicieron parte del modernismo, promovieron la simplificación del mobiliario. Aunque inicialmente impopular, el diseño vanguardista de arquitectos como Mies van der Rohe y Le Corbusier influenciaron en la simplificación y ligereza en el mobiliario. En la década de 1930, Frank Lloyd Wright diseñó dormitorios con chimeneas,
luz natural y vistas sobre corrientes de agua, optimizando el uso del tiempo privado y llevando el confort a la intimidad del dormitorio. La evolución de los dormitorios a lo largo de los siglos refleja cómo las necesidades y gustos cambiantes de la sociedad influenciaron la configuración de estos espacios, transformándolos en los acogedores y multifuncionales refugios que conocemos hoy. A partir del siglo XX, los arquitectos asumieron el liderazgo en el diseño de muebles, buscando crear espacios funcionales y estéticamente innovadores. Sin embargo, muchos de sus diseños iniciales fueron recibidos con escepticismo por el público, que los consideraba fríos y poco prácticos. Arquitectos como Mies van der Rohe, Le Corbusier, Marcel Breuer y Gerhard Revell fueron pioneros en la creación de muebles modernos que desafiaban las convenciones tradicionales. Sus diseños, caracterizados por líneas limpias, materiales innovadores y una estética minimalista, sentaron las bases para la evolución del mobiliario en el siglo XX. Un ejemplo destacado de esta nueva visión del diseño es la casa en Utrecht, diseñada por Gerhard Revell. Esta vivienda revolucionaria presentaba soluciones arquitectónicas audaces, como puertas corredizas, espacios multifuncionales y una distribución diáfana. Sin embargo, para los holandeses de la época resultaba incómodo y poco acogedor. A medida que avanzaba el siglo XX, los arquitectos y diseñadores exploraron diferentes enfoques para crear dormitorios. Frank Lloyd Wright, por ejemplo, en su diseño de los dormitorios de la casa Kaufmann, priorizó la conexión con la naturaleza y la creación de espacios íntimos y relajantes. En las últimas décadas del siglo XX, el dormitorio se convirtió en un espacio multifuncional, donde se combinaban actividades como el descanso, el trabajo y el entretenimiento. Sin embargo, esta tendencia también generó preocupaciones sobre la privacidad y la necesidad de crear espacios que fomentaran el descanso y la relajación. En respuesta a estas preocupaciones, algunos arquitectos y diseñadores comenzaron a abogar por la recuperación del dormitorio como un espacio dedicado exclusivamente al descanso y a la intimidad. Joey Colombo, por ejemplo, diseñó un dormitorio minimalista con una cama plegable para que se pudiera cerrar para crear un espacio privado y aislado. El dormitorio contemporáneo es un reflejo de nuestra forma de vida. Dinámico, multifuncional y personal. Es un espacio donde se vive, se trabaja y se descansa. En las ciudades donde el espacio es limitado, la arquitectura contemporánea ha respondido con soluciones ingeniosas, camas plegables, muebles modulares y zonas integradas que maximizan cada centímetro, convirtiéndose en un camaleón capaz de adaptarse a cada momento. El diseño contemporáneo apuesta por la simplicidad. Menos es más. Cada objeto tiene una función y cada función tiene un propósito. Los tonos neutros, los materiales naturales y objetos cuidadosamente seleccionados crean ambientes relajantes y atemporales. Los textiles, como las colchas y cortinas, añaden calidez, mientras que los detalles decorativos también son importantes, como una lámpara de diseño, un cuadro minimalista o una planta pueden añadir personalidad sin saturar el espacio. La luz es la clave en el dormitorio moderno. La luz natural no solo ilumina, transforma. Un dormitorio bien iluminado es un espacio que invita al descanso y a la reflexión. Grandes ventanales y cortinas translúcidas permiten que la luz inunde el espacio, pero la luz artificial también es importante. Las lámparas de noche, las tiras LED y los focos direccionales permiten crear diferentes ambientes según la hora del día. La luz en el dormitorio debe ser flexible y capaz de adaptarse a nuestras necesidades. Además, la arquitectura contemporánea busca generar la sensación de amplitud, incluso en habitaciones pequeñas, con techos altos y suelos continuos, contribuyen a esta ilusión. El dormitorio moderno es un espacio que respira, que fluye y que se adapta. No es solo un espacio físico, sino un lugar íntimo que nos acompaña en cada etapa de nuestra vida. El dormitorio es el corazón de la casa, porque es el corazón de quienes la habitan. En conclusión, el dormitorio ha evolucionado a lo largo de los siglos, pero su esencia sigue siendo la misma, un refugio íntimo donde descansamos, soñamos y crecemos. Como lo dice el autor Anatsu, el dormitorio es el corazón de la casa, porque es el corazón de quien la habita.